Listo, continuamos. Resulta y acontece que a partir de las preliminares, nosotros vamos a estar trabajando con un resto de gente, ¿sí? Eso, las obras de construcción es con gente que nosotros lo hacemos. Por muy tecnificadas que sean, siempre vamos a requerir de mano de obra, ¿sí? Por mucha tecnología de avanzada que se esté manejando, siempre vamos a requerir de mano de obra. Hay, digamos, procesos constructivos que solamente los pueden hacer aún precisamente nuestros trabajadores de construcción. Entonces, dentro de eso, pues tendremos que identificar quiénes son todos los que trabajan ahí, ¿sí? Entonces, la mano de obra, cuando hablamos de mano de obra, pues son los que ejecutan las labores físicas. Ojo, nosotros no entramos como mano de obra, porque nosotros dirigimos, nosotros realmente estamos aportando nuestro conocimiento, la parte técnica, ¿sí? Entonces, realmente el que está dándole con las herramientas, equipos y demás, el que tiene el desgaste físico en forma, pues esos son los que conocemos como nuestra mano de obra, ¿sí? La mano de obra calificada, los que tienen estudios, profesional, técnicos, tecnólogos, ¿sí? Ingeniero, qué pena interrumpirlo. ¿Será Cuente. que puede esto como alejar un poquito las diapositivas? Eso, sí, así. Es que no se veía bien. Ok. Sí, entonces la mano de obra calificada, el profesional, el técnico, el tecnólogo, y la no calificada, los que no poseen absolutamente nada de estudios. Normalmente nuestros trabajadores de construcción, nuestra mano de obra, son los que no poseen estudios, ¿sí? Y dentro de eso, nosotros tenemos tres rangos principales, que son en orden ascendente, ayudante, oficial, maestro, ¿sí? Esa es la mano de obra que nosotros estamos manejando. Para el caso, con los que menos nosotros realmente
generamos construcción, realmente es con el maestro de obra, aunque seguramente ustedes, por alguna razón, siempre estarán escuchando que tal persona es maestro, que tal persona es maestro. Todo el mundo que trabaja en construcción de mano de obra, todo el mundo se llama y se dice ser maestro de construcción. Pero aquí vamos a aprender específicamente qué y cómo es que se diferencian unos de otros y cómo nosotros obligatoriamente sí necesitamos identificar digamos, en qué rango de desarrollo de experiencia en construcción se encuentra esta gente que llega a trabajar a nuestras obras. Es fundamental porque con eso nosotros vamos a poderlos ubicar o direccionar en cierto tipo de proyectos o cierto tipo de actividades o ciertas tareas para dar cumplimiento a algunas actividades del proyecto. Muy bien. Dentro de eso, lo que es el maestro. El maestro, pues es el que domina el arte de la construcción. Esa persona, el maestro de construcción, sabe de todo lo que hay que saber en materia de procesos constructivos, ¿sí? Los debe dominar todos, es decir, sabe enchapar, sabe nivelar, sabe aplomar, sabe levantar muros, sabe de pintura, sabe de plomería, sabe de electricidad, sabe de estructuras, sabe de pisos, sabe de mezclas, sabe de todito, ¿sí? Esa persona lo ha hecho durante tanto tiempo y pues ha ido perfeccionándose de forma tal que más o menos en alguna parte de su ciclo vital ha desarrollado cada una de esas labores. Entonces, aprendió completamente el arte de la construcción. Pero hay que tener en cuenta ciertos factores para ser maestro. Entonces, uno de esos, ¿sí? Imprescindible es que sabe manejar personal, ¿sí? El maestro de verdad de construcción sabe dirigir a un personal. ¿A qué personal? Un maestro nunca va a mandar a un ingeniero o una ingeniera, ¿sí? Nunca. Un maestro mandará o tiene, digamos, cierto rango de jerarquía respecto de lo que son los otros trabajadores de la construcción que nos encontramos, que son los oficiales y los ayudantes, ¿sí? Normalmente, en nuestros proyectos, el maestro no es que esté realmente en la obra todo el tiempo o de pronto ni siquiera se contrata verdaderamente un maestro. Se supone que si hay un ingeniero civil allí, una ingeniera civil, pues nosotros tenemos que dominar también toda la parte constructiva. Y claro que sí que nosotros tenemos que saber manejar personal. Entonces, nosotros realmente en algún momento en muchos proyectos hacemos las veces precisamente de ese maestro de obra. Entonces, no necesariamente en todos los proyectos se consigue el maestro de obra. Ahora bien, lo que sí normalmente en cualquier proyecto nos vamos a encontrar es lo que tiene que ver con el oficial. Y ojo, los que son verdaderos maestros de obra, ellos sí tienen matrícula de maestro profesional. Es decir, así como nosotros ingenieros civiles tenemos nuestra matrícula profesional, que es la que respalda que estudiamos ingeniería civil y que estamos capacitados, aptos para desarrollar la profesión, por lo tanto, podemos firmar, por lo tanto, si se presenta algún problema en nuestras obras, nos pueden sancionar a nuestra matrícula profesional, es decir, no podríamos de pronto ejercer durante algún tiempo o el resto de vida de nuevo nuestra profesión, ¿sí? Eso es fundamental. Los maestros de obra, los verdaderos maestros, ellos también tienen la forma de sacar la matrícula profesional de maestro. Ahora, ¿cómo la sacan ellos si ellos no han estudiado en una universidad? No existe la carrera de maestro de construcción. Sí existen algunos cursos y demás, pero sobre todo es por la experiencia. Entonces, si un maestro de verdad de construcción quiere identificarse correctamente, y pues eso obviamente el poderse identificar de esa forma, pues le va a garantizar de pronto un buen sueldo, un buen salario. Pues él lo que busca es que le certifiquen la experiencia de todos los trabajos que de pronto ha estado con los diferentes ingenieros civiles, ¿sí? Con sus diferentes jefes. Entonces, sí, trabajó en la construcción del edificio no sé qué, y el ingeniero
le expide esa certificación. Vaya donde el otro, no, trabajó también en la parte de la instalación de la alcantarillada de no sé dónde, tenga. Trabajó en el desarrollo del parque infantil no sé qué, tenga su certificación. Con toda esa certificación y obviamente que estar a lo largo de los años, eso no puede ser en un solo año, todo eso, ¿sí? Nadie se vuelve maestro de la noche a la mañana. Con eso, en el COGNIA, que es la misma entidad donde expiden nuestras matrículas profesionales, verifican que la información sea veraz, es decir, que sea real, y les piden su matrícula profesional como maestro de construcción, ¿sí? Entonces, ese personaje, pues definitivamente es muy bueno, sabe mucho, sabe de todos los procesos constructivos y a su vez sabe manejar personal y se identifica normalmente con su matrícula. El otro, que está en menor rango de él, es el oficial. Ojo, el oficial es de verdad lo que casi todo el mundo dice que es. Yo soy maestro, ¿sí? Los oficiales, ¿qué es lo que ocurre? El oficial realmente no tiene o no ha desarrollado la cuestión de manejar personal, ¿sí? Escasamente sabe dirigir a los ayudantes que lo acompañan a él, pero no está pendiente de toda la construcción, de las diferentes cuadrillas, y entiéndase la palabra cuadrilla como un conjunto de trabajadores de la construcción que están dedicados a desarrollar una actividad específica, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de cuadrillas de aquí en adelante, ustedes ese término se lo van a grabar por el resto de su vida. Cuadrillas significa un grupo de mano de obra, un grupo de personas que están dedicadas a desarrollar cierta actividad, ¿sí? Cierta actividad. Entonces, para el caso, en esas cuadrillas normalmente se componen de oficiales y ayudantes, ¿sí? Oficiales y ayudantes. Entonces, esos ayudantes, como son de mucho menor rango, pues siempre serán, digamos, dirigidos por el oficial. Pero el oficial, ¿qué lo hace un oficial? Y ojo, el maestro de construcción obligatoriamente es oficial, ¿sí? Lo que pasa es que el oficial, por no saber manejar personal o no tener, digamos, el anhelo de dirigir obras completas, sino solamente muy particular, muy sectorizado a las actividades, pues se queda simplemente en ese rango y así perfectamente puede durar toda la vida sin ningún problema tampoco. Entonces, el oficial posee experiencia, ¿sí? ¿Qué debe saber un oficial obligatoriamente? Y aquí viene cómo nosotros identificamos si es alguien que sabe de verdad de construcción o no sabe, ¿sí? Debe saber pasar niveles. Entonces, esto de pasar niveles también es una expresión típica en nuestra terminología de ingenieros civiles. En toda obra de construcción hay que pasar niveles. ¿Y qué significa pasar niveles? Es precisamente una referencia en alturas para poder saber cómo está variando un piso o algún nivel específicamente. Entonces, eso de pasar niveles es saber localizar una altura respecto de un punto de referencia, ¿sí? Normalmente el nivel de piso terminado. Que nosotros, ¿cómo sabemos que es un piso terminado si apenas vamos a iniciar la construcción? Pues nosotros tenemos que tener los planos. Y en los planos dice específicamente las medidas. En los arquitectónicos vienen las cotas, ¿sí? La medida de a qué altura debe quedar terminado tal piso. Entonces, de ahí nosotros sacamos esa información. Entonces es eso. Localizar una altura respecto de un punto de referencia y normalmente es el nivel de piso terminado. Y poderla trasladar a otro sitio dentro de la misma obra para identificar qué tanto se debe subir o bajar respecto del punto de referencia. Es decir, para saber qué tanto hay que nivelar, ¿sí? Rellenar o cortar en algún terreno y poder quedar todo en un solo nivel, es decir, a ras. Eso es saber pasar niveles. Más adelantico lo vamos a ver, sí, yo creo que ya lo alcanzamos a ver. Eso se hace de varias formas.
La forma más tradicional y que funciona perfectamente es con una manguera de niveles, ¿sí? Una pequeña manguerita transparente de cierto diámetro, ¿sí? Que la llenamos de agua y pues por cuestiones de vasos comunicantes, ¿sí? Nosotros podemos determinar los niveles en ciertos sitios. Entonces lo que hacemos es trasladar esa medida a lo largo de la construcción. Vamos a ver un ejemplito específico de eso. Es decir, para el caso, en todas las construcciones donde ustedes están residiendo, obligatoriamente tuvieron que haber pasado niveles, no solo a una, sino muchísimas veces, ¿sí? Muchísimas veces. Los niveles es algo que toca estar verificando a medida que va progresando la construcción. Muy bien, entonces, interesante eso, fundamental. El oficial debe saber pasar niveles, por tanto, un maestro sabe pasar niveles. Utiliza la manguera de niveles, muy bien. Sabe aplomar. Uy, ¿qué es eso de aplomar? ¿A quién le van a echar plomo? Entonces, resulta que acontece que nosotros trabajamos en construcción con una herramienta que se denomina plomada, la plomada. Tal vez ustedes en topografía, y estoy seguro que ya por lo menos la tuvieron que haber visto o la están viendo, de pronto trabajaron con algún elemento medianamente parecido. No sé si lo recuerdan en este momento, cuando estaban, por ejemplo, con una estación, ustedes dejaban caer cierto elemento que tenía alguna punta y atado a un cordel para generar el centro. Y ojo, eso es un tipo de plomada, pero no es la plomada que nosotros utilizamos en materia de construcción de procesos constructivos. Esa que le estoy nombrando normalmente termina en una punta, parece como si fuese sí, termina en una punta como si fuese un alfiler, pero mucho más grande. Se llama plomada punto centro. Pero esa no nos sirve para lo que hacemos aquí. Las plomadas en materia de construcción son para verificar lo que son las verticalidades, es decir, para saber si algo está totalmente vertical, es decir, está perpendicular respecto del piso o si está, digamos, caído hacia algún lado. Cuando tiene esas caídas, eso es lo que se denomina o se le atribuye el nombre de que un muro puede estar desplomado o una columna puede estar desplomada. Algún elemento que no está totalmente vertical se le dice normalmente que está desplomado. Es decir, que cuando se colocó la plomada había una diferencia muy grande respecto de esa referencia. Tranquilos que eso sí les voy a mostrar específicamente cómo es ese aparatico. Lo vamos a aprender Profe, una pregunta a trabajar aquí. Sí, cuéntame. con respecto al nivel con manguera, ¿no? ¿Por qué es más preciso el nivel con manguera que por decir tomar las medidas con un metro o con algún otro método? ¿Por qué es? Primero, porque tomar medidas, ¿sí? Puede generar de entrada diferencia. Que las tome una o que las tome otra persona, ya de entrada genera diferencia. Todo el mundo tiene, digamos, algo muy particular respecto de la aproximación en una medida que esté leyendo. Y adicional de eso, ¿sí? Al momento de usted utilizar normalmente un flexómetro para tomar esa medida, esa referencia, usted no está garantizando de verdad que le quedó bien, bien, bien vertical eso. Mientras que cuando se utiliza la manguera de niveles, nosotros lo vamos a aprender muy bien esa parte de la manguera de niveles, pues el agua dentro de un solo sistema siempre va a buscar estar a nivel, ¿sí? El agua siempre busca estar a nivel. Entonces, no importa el recorrido que tenga o qué tan lejos esté, siempre voy a poder marcar respecto de una misma manguerita, un mismo sistema de tubería. Si aquí está a cierto nivel, exactamente es el mismo acá. No importa si nuestro piso está más bajo, más alto, si tiene está muy quebrado. Entonces,
ahí es donde viene la cuestión. Por eso es que utilizamos la manguera de niveles. Ahora, la manguera de niveles, si me adelanto un poquito, pues no permite precisamente tener burbujas dentro, ¿sí? Tiene que estar absolutamente agua sin burbujas. Entonces, cuando les estemos viendo específicamente esa parte, aprenderemos realmente cómo se llena una manguera de niveles. Eso no es coger y meter en un chorro, simplemente abrir una llave y ya. Eso tiene su, digamos, su proceso. Entonces, es por esa razón. La manguera de niveles, el nivel de agua, siempre se va a mantener porque eso es, digamos, desde el punto de vista físico, una referencia que nosotros tenemos. Pero la cuestión de medidas, solamente ir midiendo, puede generar muchas variaciones. Y nosotros en materia de niveles no podemos permitir que de pronto tengamos un nivel acá y de pronto cometamos un error y lo vamos subiendo o lo vamos bajando. Eso no puede ser así, porque si nosotros vamos a tomar esa referencia, esos niveles, la placa, por ejemplo, en un segundo piso nos puede quedar desnivelada. O, por ejemplo, lo que son los pisos nos pueden quedar también con ciertos desniveles que puede ser que no nos sirvan de pronto para la evacuación de las aguas al momento de estar lavando esas zonas. Entonces, realmente la manguera de niveles es la que funciona correctamente. ¿Existen otros equipos más sofisticados? Claro que sí. Sí, desde hace ya varios añitos existen, por ejemplo, lo que son los niveles láser. Entonces, los niveles láser tienen también lo que es la plomada para la verticalidad y lo que tiene que ver con el lazo horizontal que formaría un nivel. Sí, perfectamente, pero pues ustedes se podrán imaginar que esos equipos son bastante costosos y pues no todas las veces, digamos, se cuenta con ese tipo de equipos. Mientras que los trabajadores de construcción, siempre que tengamos un oficial, mínimo un oficial, fijo, va a saber manejar una manguera de niveles. ¿Y qué nos cuesta? Pues la manguera de niveles, en caso tal de que el mismo trabajador no la tenga, pues vamos a cualquier distribuidor ferretero, es decir, una ferretería, y compramos una manguera de niveles específica de tal medida y tanto largo. Y eso no sale nada costoso. Y el agua, pues simplemente nos queda fácil conseguirla. Por tanto, nos va a quedar mucho más económico y vamos a tener la garantía de que digamos, esa forma de pasar niveles está correcta. Entonces nos evitamos mucho problema respecto de eso. ¿Listo? Muy bien, entonces lo de la cuestión de aplomar, entonces verificación de la verticalidad de cualquier componente de la obra, columnas, muros, etcétera, ¿sí? Tenemos eso, la plomada, y tenemos un término de esos que vamos a aprender a lo largo de nuestro desarrollo profesional, que son los calandros. ¿Qué es un calandro? Un calandro, en general, es una especie de plomada generada en la obra. Normalmente se utiliza para cuando tenemos edificaciones de gran altura, ¿sí? Pues imagínense, ese aparatico pues tiene un cordel, entonces pues queda como difícil estar verificando eso por ejemplo, 2, 3 pisos, que toda la fachada la tengamos totalmente vertical. Entonces, para eso hacemos uso de lo que son los calandros. Más adelante entenderemos qué es eso, pero simplemente como para que lleguen la idea, es una plomada generada en la obra para grandes verticalidades, es decir, para grandes alturas. Es eso. Pero es exactamente el mismo proceso y la misma función que cumple la plomada. El oficial sabe interpretar planos. Y ojo, lastimosamente a veces sabe interpretar mejor los planos que muchos ingenieros. Lastimosamente. ¿Sí? Sabe tomar medidas, es decir, sabe pasar medidas con un flexómetro, incluso sabe tomar medidas de escalas dentro del mismo plano con el flexómetro, claro que sí. Y en general, un oficial mínimo debe saber ciertas actividades fijas dentro de la construcción. Por eso es que cuando decimos que el maestro es un oficial, pues, y decíamos que él ya dominaba prácticamente todos los diferentes artes de la construcción, pues es precisamente por eso, porque en algún momento seguramente él se desempeñó como oficial, pero se fue puliendo mucho más.
Entonces, ¿qué debe saber mínimo? Levantar muros. Ojo, levantar muros no es cualquier cosa. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver ese meme por ahí de lo de Pasión de Gavilanes respecto a un murito que están levantando. Ah, sí, sí. Efectivamente, sí, tal cual. A veces los memes ayudan muchísimo para entender mucho mejor las cosas. Entonces, eso ocurre. No todo el que le da por levantar un muro lo levanta bien. Todo tiene su ciencia, ¿sí? Todo tiene su arte. Entonces, el levantar muros, no todo el mundo lo hace bien. Y pues para el caso de construcción, nosotros ingenieros civiles, obligatoriamente nosotros lo vamos a exigir que esté bien hecho. Entonces, sabe levantar muy bien los muros. Sabe fundir concreto. Uy, ¿qué significa eso? Ah, bueno, que sabe todo lo que tiene que hacer en el proceso de una fundición de concreto. No importa para el elemento que sea, ya sea para una cimentación, ya sean para vigas, ya sea para columnas, ya sea para placas, para lo que sea de concreto, él sabe cómo son los procesos que tiene que generar, qué herramienta, qué tipo de protocolos debe manejar al momento de estar generando una fundición de concreto y, del ser el caso, sabe cómo generar también o entiende las dosificaciones de una mezcla. Es decir, qué tanto de cada cosita para poder generar un concreto. Él entiende perfectamente eso. El oficial sabe pañetar o frisar, es decir, con ese mortero, con esa mezcla de mortero, genera lo que es el recubrimiento de los muros, ¿sí? Que es el frisado o pañetado. Eso también, cualquiera se puede poner a echar pañeta donde sea. Una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo bien. Obviamente los oficiales lo hacen correctamente. Eso también tiene sus procesos específicos. Eso lo vamos a aprender tal cual aquí, porque nosotros vamos a hacer de cuenta de que nosotros lo sabemos hacer. Para el caso también les digo, en el momento que puedan, existen también muchos cursos en el SENA y todo curso en el SENA es gratis. Cuando sean obviamente presenciales, para que aprendan de pronto a enchapar, para que aprendan a pañetar, para que aprendan a pintar. Entonces, en ese momento, les sugiero, ojalá que lo hagan. Como para que me entiendan, yo hice todos esos cursos en algún momento, ya siendo ingeniero, obviamente, porque simplemente me quería pulir con un poquito más respecto a eso, y eso que yo ya tenía experiencia directa en construcción, pero uno entre más sepa cómo se hacen las cosas, mucho mejor las dirige, ¿sí? Es más fácil identificar los errores. Y también dentro de eso, pues uno puede prever cómo obtener muchas mejores ganancias. Entonces, pues les Sí, sugiero. profe, porque yo he visto que hay maestros que no maman gallo al ingeniero cuando les dice algo. O sea, el ingeniero les dice Eso algo es y común. apaga la vuelta y dice que ese man no sabe nada, Ujú. entonces hace lo que quiere. Sí, claro que sí. Y de hecho, digamos, aunque la mano de obra siempre va a ser dirigida por ingenieros, pues como siempre, ellos son los que consideran que ellos son los que saben. Y si llega un ingeniero, una ingeniera, que es de los que no sabe, pues cualquier cosa que le digan los otros, pues le toca asumir de que es así. Y no necesariamente. Y eso puede acarrear muchos problemas. Entonces, el ingeniero o la ingeniera son los que tienen que saber de verdad todo el proceso. Que claro que por obvias razones uno nunca va a tener la agilidad de generar, por ejemplo, todo el rendimiento que ellos tienen, es decir, tantos metros cuadrados, tantos metros cúbicos, tantos metros lineales, de lo que sea que hagan. Porque pues uno no vive de eso, ni es el caso. Uno lo que hace es para aprender muy bien cómo son todos los procedimientos y eventualmente corregirle a los que creen que lo saben hacer bien. Entonces, en ese caso, ahí es donde funciona precisamente eso. Entonces, lo que tiene que ver con correcciones de digamos, de medidas de escuadras, de saber pasar niveles, de saber aplomar, de saber cómo son los procesos de colocar un enchape. Eso es fundamental en los pisos también. Cuénteme, Brian. Levantó la manita. Profe, en mi caso, pues yo hice un técnico en el CENI, sí, pues prácticamente me enseñan todo eso.
lo que es manguera, nivela, tomar, todo lo que tiene que ver la parte técnica. Sí. Pero ya uno lo aprende, pero es muy diferente ya cuando uno llega al campo y comienza a trabajar y se encuentra con maestros que se creen lo máximo, lo saben todo, y que siempre están en contra de uno, porque ya me dicen una cosa así, me dicen, no, esto es de tal manera, a mi manera, y pues en este caso uno que puede hacer, si uno de pronto tiene la experiencia y todo eso. Uy, se le escucha muy entrecortado, Brian. Pero en general sí es esa la cuestión. Nosotros sí tenemos que saber muy bien todos los procesos constructivos. Y ojo, lo que vamos a aprender en este curso es procesos constructivos y sacar cálculos de cantidades de obra. El cálculo de las cantidades de obra, que es, digamos, lo común que la gente siempre habla respecto de la línea de construcciones, es la vaina más fácil del universo. Eso no se sale de utilizar una formulita muy simple, ¿sí? Nada, en esto casi que son muy pocas las veces donde de pronto utilizamos alguna integral, y eso es algún caso muy extremo. De pronto en algún momento se los comento, pero de resto son fórmulas básicas de geometría. Alguna suma, alguna multiplicación, alguna adición, y ya, de ahí, pare de contar. Pero saber el proceso constructivo sí es fundamental, porque sin eso uno no sabe qué tiene que mandarles a hacer a los trabajadores. Por más de que ellos tengan el conocimiento específico de qué debe hacer, pues ellos requieren precisamente de alguien que los dirija, alguien que les diga, ojo, van a hacer tal cosa. Y ellos saben desarrollar el arte, pero ellos por iniciativa propia nunca van a generar ese tipo de actividades. Entonces, ahí es donde es fundamental que ustedes sí sepan todos los procesos constructivos. Muy bien. Fundir concreto, pañetar, frisar, identificar, figurar y armar aceros de refuerzo. Ajá. O sea que esa cuestión del acero de refuerzo no es simplemente llegan unas varillas y ya, y mágicamente se acomodan como las canastas de nuestro concreto reforzado, ¿sí? Eso tiene sus condiciones. Y ojo, según lo que estamos hablando, quiere decir de que nosotros vamos a aprender a aplomar, vamos a aprender a interpretar planos, vamos a aprender a tomar medidas, ¿sí? Vamos a saber todo el proceso de levantar muros, vamos a saber todo el proceso de fundir concreto, todos los procesos y todos los componentes, materiales y equipos para todas esas actividades, además del pañete y lo que tiene que ver con el acero. Más o menos en planos ya hemos hablado algo de eso, pero pues hay muchas otras cosas respecto de eso, cómo se llevan a la realidad. Entonces vamos a ver también a lo largo del curso mucha fotografía, pues para el caso no podemos visitar la obra, pero veremos mucha fotografía donde se entenderá más o menos ciertos conceptos respecto de eso. A una que otra cosita ya hemos mirado por ahí de refuerzos. Son fundamentales porque ahí sí que se cometen errores. Y ojo, lastimosamente esa parte del acero de refuerzo, los oficiales también tienen mucho problema con eso. Es decir, que en eso, si son de los que casi no saben y que de pronto se toparon con un oficial muy bueno y hasta buena gente que medio les enseña, ojo con la parte de acero de refuerzo, que ahí no todos son muy bien, digamos, estudiosos en esa parte. Casi no lo dominan. Lo que tiene que saber también el oficial, enchapar muros y pisos fijo, es decir, ese recubrimiento de piso, ese recubrimiento de muros, ya sea en las zonas húmedas, es decir, baños, zonas de lavado de ropas o tal vez en la cocina, ¿sí? Donde hayan zonas húmedas, es decir, que haya contacto con el agua, normalmente se utilizan lo que son los enchapes, diferentes tipos de enchapes. Y generalmente, por lo menos básico, lo que tiene que ver con instalaciones hidráulicas, sanitarias, de aguas, lluvias, eléctricas y de gas. Y ojo, ¿por qué hago la referencia de que esto sí, como a manera general? Porque normalmente, también dentro de nuestros trabajadores de construcción, hay oficiales que se dedican específicamente a ciertas actividades.
Normalmente lo que tiene que ver con las instalaciones, ¿sí? Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas, lluvias, eléctricas y de gas, casi siempre son oficiales que solo viven de eso, es decir, se dedicaron a pulirse en esas actividades. Entonces, son los que dominan muy bien cómo son los procesos y tienen la agilidad, la habilidad para realizarlo en un tiempo pues, relativamente corto. Por tanto, si es, digamos, es bueno buscar o encontrar oficiales específicos para ciertas actividades. Lo mismo lo de los enchapes, pero en general, un oficial debe saber por lo menos cómo se ensamblan las tuberías con los accesorios. Debe saber identificar entre una y otra tubería. ¿Para qué sirve? Debe saber identificar entre uno y otro diámetro, saber cuáles son los accesorios y cómo se acomodan con ciertas tuberías. Y ojo, si ellos lo saben, por obvias razones lo sabe el maestro, quiere decir que obligatoriamente nosotros lo vamos a saber. Y el ayudante, que es el nivel más bajo, ¿sí? Es cualquier persona en el universo que algún día llegó a pedir trabajo a una construcción. Es decir, no necesariamente tiene que ya haber trabajado en alguna construcción anteriormente, ¿sí? Puede ser alguien que de pronto fue panadero toda la vida, se quebró y necesita rápido buscar trabajo y gracias a Dios la construcción es lo que más rápido se reactiva. Entonces fue y buscó trabajo, pues como no sabe, le toca de ayudante. Eso es lo que ocurre. Cuando no saben pasar niveles, cuando no saben aplomar, es decir, solamente saben específico hacer un trabajo físico muy, muy exigente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos? Normalmente los utilizamos, hacemos uso de los ayudantes para lo que tienen que ser obras que no necesitan tanta exigencia técnica. Por ejemplo, si usted le dice, abra un hueco de aquí para allá, pues usted le da una pica, una pala, algún barretón y empiezan a darle sin tener mayor conocimiento. ¿Sí? Saben utilizar una pala o más o menos usted le explica y ya con eso tienen. Más o menos se utilizan para poder trasladar cosas. Por favor, tráigame tales tablas, tráigame, y eso es lo que normalmente hacen ellos, transportar mucho del material que los oficiales sí saben cómo hay que mezclarlo o cómo hay que acomodarlo para desarrollar cierto tipo de actividades o labores. Entonces, esa es nuestra mano de obra, los maestros, los oficiales y los ayudantes. Pero en materia de construcción propiamente dicha, casi siempre nosotros estamos hablando solamente de oficiales y ayudantes. ¿Alguna duda respecto de esto? Pues si resulta y acontece que por alguna razón, y esto ocurre en la mayoría de las construcciones, puede llegar gente a solicitar trabajo en nuestras obras. Y puede ser que sí, necesitamos más mano de obra, necesitamos más gente. Pero llegan diciendo, yo soy maestro. Normalmente cualquier persona que haya trabajado, aunque sea una vez en construcción, dice que ya es maestro. Es decir, hay muchos ayudantes que la pasan diciendo, soy maestro. Y entonces, en ese caso, ¿qué toca hacer? Un mini examen. Un mini examen para saber si esa persona por lo menos sí, al menos se defiende como oficial. ¿Y cuáles son los exámenes típicos? Saber aplomar, saber pasar niveles, saber leer planos, ¿sí? Y que por favor le describan qué cosas tiene que hacer respecto de ciertas actividades. Con eso, si le responde correctamente, pues se supone por lo menos que lo debe hacer. Ya otra cosa es que lo ponga adicionalmente a hacer algo práctico. Pero ya por lo menos con eso uno se puede hacer una buena idea de que sí saben desarrollar ciertas actividades. Entonces, asimismo, ustedes también tienen que saber todo eso porque si no, no van a poder identificar si lo que les están contestando está correcto o no. Ya les envío el nuevo link de acceso, ya se va a cerrar esta sesión. Ingeniero, una pregunta que se cierre. Si la persona, bueno, el trabajador es oficial, pero en el desempeño, en el rendimiento, no nos rinde en la actividad,
lo podemos bajar a auxiliar, ¿cierto? No, ya. Ahora